Pues aquí siguiendo con esto de las preguntas de los argentinos al presidente de México y de Argentina. Vamos a escucharla. Y suscríbanse a nuestro canal. Gracias. Vamos a quitar el recuadro. Sí. Perdón, presidente. No, sumándome a lo que es el objetivo de México y del presidente, quiero comentarles algo más. Desde hace un tiempo venimos trabajando con el presidente Emmanuel Macron, presidente de Francia, en la idea de plantear en el G20 la necesidad de declarar a la vacuna contra el COVID-19 un bien global, de modo tal que cedan los derechos intelectuales y que todos los países lo puedan producir libremente en sus respectivos países. ¿Cuál es el propósito? El mismo que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es uno de los temas que tengo en carpeta para hablar con el presidente, porque es también México parte del G20. Y es exactamente esa idea que nosotros planteamos y que también ha propuesto el Papa Francisco, la idea que nos impulsa a llevar adelante y ponerle justicia y equidad, como bien ha dicho el presidente, a la distribución de vacunas. Y es una de las ideas que venía a traerle al presidente, que México nos acompañe a Francia y Argentina en este planteo en el G20. Perdón, presidente. México. Adelante. Hola, buenos días. Marcos González, de BBC. Les quería preguntar primero sobre la gestión de la pandemia. Hemos visto estrategias diferentes en sus dos países. Argentina ha tenido uno de los confinamientos más largos, unas cuarentenas más estrictas de la región, y a día de hoy tiene probablemente mejores resultados que México, que sigue desgraciadamente con la cifra más alta de muertes por COVID de América Latina en proporción a su población total, muertos por cada millón de habitantes. Entonces, al presidente López Obrador le quería preguntar si sigue creyendo que no cerrar el tráfico aéreo, no imponer restricciones a la entrada de turistas, por ejemplo, ser uno de los pocos países del mundo que no pide una prueba negativa, por ejemplo, de COVID a los turistas que entran, sigue siendo una buena estrategia, como sí ha hecho, por ejemplo, Argentina. Y al presidente Fernández le quería preguntar por su opinión de un gesto que ha sido, por el que se le ha preguntado muchas veces al presidente López Obrador, y es el hecho de que no porte cubrebocas en sus eventos, en sus actos públicos, como hemos visto de hecho hace unos minutos en la recepción antes de esta conferencia, en el que usted sí portaba cubrebocas, pero el señor López Obrador no lo llevaba, y el ejemplo que eso supone para millones de personas que nos ven. Si me permiten, o después le puedo hacer otra pregunta a cada uno en nombre de mis compañeros, ¿se la hago ahora o se la seguido? ¿De una vez? Sí, de uno. Pues para el presidente López Obrador le quería preguntar si nos podía hacer un comentario, una valoración acerca de la detención ayer en Estados Unidos de Emma Coronel, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán. Y para el presidente Fernández, realmente dos cuestiones. Por una parte, ¿cuándo espera que Argentina alcance un acuerdo con el FMI? Ya que el Financial Times publicaba que la vicepresidenta Kirchner quiere retrasarlo, parecería hasta después de que pase la pandemia. Y por otro lado, al hilo de lo que ya nos ha comentado del escándalo de las vacunas BIT, veíamos una encuesta, un estudio de la consultora Management and Fit, que decía que el 71% de los argentinos cree que deberían renunciar todos los funcionarios implicados en ese escándalo. Le quería preguntar si cree que la respuesta por su parte ha sido suficiente al hilo de este sentir de la población, o si podríamos esperar más renuncias de funcionarios en los próximos días. Gracias. Bueno, mire, nosotros desde el principio de la pandemia decidimos equilibrar, cuidar todo lo relacionado con los contagios. Nuestra estrategia fue informar diario, se tiene un informe
sobre la pandemia para que nos cuidemos todos los mexicanos, que sepamos cómo cuidarnos. Y al mismo tiempo garantizar la libertad. Aquí se ha dicho varias veces, prohibido prohibir. Pensamos que se tienen que lograr las cosas de manera voluntaria, sin imponer nada, sin autoritarismos. Juárez decía, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y eso es lo que hemos aplicado. Respetamos las políticas que se llevaron a cabo en otros países. Cada pueblo, cada país, cada gobierno tiene sus circunstancias. Nosotros definimos enfrentar la pandemia como lo hemos venido haciendo y consideramos que han sido buenos los resultados. Desde luego, da mucha tristeza y dolor que se pierdan vidas humanas, pero es una situación difícil que hemos venido enfrentando con responsabilidad. Y acerca de las comparaciones, pues si se tratara de eso, yo podría contestarle nada más que es hasta de mal gusto, ofrezco disculpa, de que a la nación más poderosa del mundo que tenemos de vecinos les ha ido peor que a nosotros. Lamentamos mucho que esto pase al pueblo estadounidense, que es un pueblo también hermano. Pero como que no conviene hacer comparaciones, como que no es un asunto de maniqueísmo. Y a veces la prensa no actúa con objetividad. Y en estos casos, como lo decía Alberto, yo pensaba que nada más era en México, la prensa conservadora, los que apoyaban a los gobiernos neoliberales que saquearon, yo creo que en el caso de México no hay duda. En el caso de Argentina no puedo decir más de lo que me consta, que endeudaron a Argentina. Eso sí me consta. Y que son responsables, y de eso no habla la prensa argentina ni la prensa mexicana, los organismos financieros internacionales que supuestamente actúan con imparcialidad y que no participan en política. Y eso es mentira. Ayer comentaba yo de cómo, a sabiendas de que Argentina ya no tenía capacidad para poder cumplir sus compromisos y recibía más créditos, se le aprobaron más créditos y los endeudaron porque buscaban que ganara
el Partido Conservador, que no sé cómo se llama allá. Y le dejaron a Alberto un problemón y al pueblo. Pero de eso no se ocupa la prensa. Entonces, cada quien tiene su manera de enfrentar la pandemia y eso es lo que hemos venido haciendo, actuando con responsabilidad, en el caso nuestro, garantizando que nadie se quede sin ser atendido. Si le agrego de que durante 36 años de política neoliberal, además de que saquearon a México como nunca en la historia, nos dejaron sin médicos, sin especialistas. Usted se puede imaginar cómo heredamos el sistema médico, el sistema de salud. Lo dejaron por los suelos, porque lo único que les interesaba era robar. 10 empresas le vendían al gobierno 80,000 millones de pesos en medicinas, a precios elevadísimos. Pero así como esto, en otras cosas. Le pongo otro ejemplo. El cuñado de Carlos Salinas, de Gortari, construyó un hospital en Iztapaluca, aquí cerca, que cuando mucho costaba 500 millones. ¿Y saben cuánto termina costando ese hospital? 7,000 millones. Pero eso que le estoy planteando, que tiene que ver con la salud, no se dice nada en los medios de comunicación. Hay honrosas excepciones, desde luego, hay una prensa libre, independiente, pero la mayor parte de los medios que se dedicaban a quemarle incienso a los presidentes del periodo neoliberal, ahora se volvieron opositores. Todos en contra de nosotros. Además, como ya no hay subvención, porque se destinaban formalmente 12,000 millones de pesos para publicidad a los medios. Y ahora son 2,500. Entonces están muy enojados. Pero no solo es eso, están enojados porque ya se terminó el saqueo, porque ya estamos fortaleciendo a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, que estaban a punto de desaparecer por la política privatizadora. Entonces, todos esos negocios jugosos, lucrativos, a costa del presupuesto, que es dinero del pueblo, pues ya no se pueden realizar. Se acabó la corrupción. Entonces están muy molestos, no solo la prensa nacional, Una de las empresas favoritas eran las españolas, de las empresas favoritas durante el periodo neoliberal. El presidente Calderón tenía como empresa favorita a Repsol de España. El presidente Peña Nieto a OHL. No, ¿cómo se llama la empresa favorita de Calderón?
No. La de Calderón era Repsol, y la constructora española OHL, sí, OHL, también española. Entonces ganaban todos los contratos, una gran corrupción. Bueno, ya ustedes han oído hablar de Odebrecht. Tan es así que el presidente Calderón dejó la presidencia y se fue a trabajar de consejero de Iberdrola, una empresa española que genera energía eléctrica también por contratos que se les entregaron, y le vende a precios elevadísimos la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, de todo esto no hay información. O sea, callan como momias y gritan como pregoneros cuando se trata de atacar al gobierno de la transformación. Pero en fin, eso es lo que puedo contestar. Vamos con Argentina. Quedan preguntas pendientes para mí. No, lo voy a acordar. Ah, sí, es un asunto que deciden en Estados Unidos, la detienen. Su esposo, como se sabe, está también detenido. También agreguen de que está detenido el que era secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón, acusado de recibir sobornos del señor Guzmán Loera. A lo mejor por eso es también la detención, que quieren tener más información de cómo se daba la relación, cómo se llevaba a cabo el contubernio, porque eso también fue un distintivo de los gobiernos neoliberales, la asociación delictuosa entre autoridad y delincuencia. No se sabía dónde terminaba la delincuencia y dónde comenzaba la autoridad. Entonces, puede ser por eso. Ojalá informen más los del gobierno de Estados Unidos, pero ese es un asunto que les corresponde a ellos. Gracias, presidente. A ver, primer punto. Yo uso permanentemente tapabocas. Ocurre que también las recomendaciones dicen que en lugares abiertos donde no enfrento a nadie a 2 metros de distancia puedo prescindir del tapabocas. Y en una circunstancia como es la de dar una conferencia de prensa, darla con tapabocas es una cosa particularmente incómoda. Pero esos cuidados siempre los tengo. De hecho, llegué a este maravilloso palacio con el tapabocas. Yo no puedo hacer comparaciones, pero sí déjeme decirle algunas cosas. La Argentina debió hacer al inicio de la pandemia una cuarentena muy estricta, porque entre otras cosas, tampoco lo dicen los diarios argentinos, el sistema de salud argentino estaba devastado. El Ministerio de Salud había sido anulado. El ministro de Salud había dejado vencer millones de vacunas
y en la Argentina habían vuelto enfermedades como el sarampión mientras las vacunas se pudrían en algún lugar de las aduanas. De esto mucho no se habla y no veo ningún fiscal preocupado por investigarlo. Ahora, nosotros debimos ser muy estrictos porque tuvimos que poner de pie un sistema de salud absolutamente destruido. Entre otras cosas, porque por ejemplo en la provincia de Buenos Aires había una gobernadora que se jactaba de que no iba a hacer más hospitales. Y llegó la pandemia y tuvimos que actuar con mucha fuerza para poner de pie ese sistema de salud. Y utilizamos alrededor de 90 días para hacer y para proveernos de todo lo que nos faltaba. Nos faltaban camas de terapia intensiva, nos faltaban hospitales, nos faltaban respiradores artificiales. En la Argentina, 2 hermanos en Córdoba habían montado una empresa que hace respiradores, pero hacían 40 respiradores al mes. Nos lo convocamos, tuvieron todo el apoyo del Estado y empezaron a hacer 500 respiradores por mes. Y lo que logramos, merced a ese tiempo inicial de pidiéndole a la gente que se quede en sus casas, lo que nosotros llamábamos el aislamiento sanitario. Lo que logramos es poner en pie ese sistema de salud, porque si no, podía pasarnos lo que habíamos visto que pasaba en Europa, que la explosión fue tan enorme que el sistema sanitario no tenía capacidad de dar respuesta. Y un año después, la tranquilidad que tengo es que en la Argentina no hubo un solo argentino que fue a un hospital y le dijeron no hay lugar para usted. Y ningún médico tuvo que enfrentar la disyuntiva de decir a quién les doy el respirador, porque todos lo tuvieron. Después, lamentablemente, la pandemia se llevó 50.000 vidas de argentinos, de una edad promedio de 74 años. Y eso está claro que cuando la pandemia ataca a esa edad, indudablemente es muy difícil sobrepasarlo. La Argentina tiene muchos cuidados, porque definitivamente, como a México, la enfermedad nos llegó importada en los aviones. Y por eso nosotros tenemos cuidados y precauciones. También es verdad que en la pandemia, una de las claras disyuntivas que uno tiene que enfrentar es, esto se los digo con el máximo respeto, pero yo por momentos discuto con periodistas argentinos muchas veces y les digo que el periodista es como el plateísta que está en la tribuna mirando el partido de fútbol. Sabe lo que tiene que hacer el arquero, cómo tiene que cabecear el 9, cómo tiene que mandar el centro al wing, pero nunca jugó el partido de fútbol. Analizar desde la platea es una cosa muy simple. Jugar el partido es otra cosa. Andrés Manuel y yo pasaremos a la historia como los presidentes de la pandemia. Gobernar en la pandemia es gobernar lo desconocido, gobernar lo que nos conoce. Es luchar contra un enemigo invisible que nadie sabe por dónde ataca. Y por lo tanto, todos debimos ir aprendiendo en el camino cómo enfrentar este problema. De un virus que además, ustedes europeos lo conocen bien, ha empezado a mutar y pareciera ser que se fortalece frente a los mecanismos de defensa que nosotros proponemos. Con lo cual, es muy fácil juzgar con números. Es muy difícil gobernar en la pandemia. Como bien dijo recién el presidente, cuando yo recién les comenté que a un líder europeo le dije México tiene un presidente como merecen los mexicanos, voy a confesarles algo más, que no creí oportuno decirlo, pero que después de escuchar al presidente creo que debo decirlo. México tiene el primer presidente honesto en muchos años, el primer presidente decente en muchos años.
Y cuando lo escucho hablar como habla, lo escucho, lo veo actuar como actúa, cada día verifico más eso. Yo soy parte de una generación que abrazó la política y que, como bien dice mi querido amigo, entrañable amigo y maestro, Pepe Mujica, mirá, si querés hacer política, dedícate a otra cosa. Pon una empresa, pon un comercio. Si querés hacer dinero, dedícate a otra cosa. Pon un comercio, pon una empresa. Pero si querés hacer política, olvídate del dinero. Y yo creo en eso, como cree Andrés Manuel. Y la verdad, nos repugna ver cómo el poder mediático protege a los poderosos que hacen negocios vergonzosos con los que tienen el poder de turno. Yo no estoy para avalar nada de eso. A su pregunta de si voy a pedir más renuncias, mire, si hay más responsables, si van a tener los que se tengan que ir. Porque nunca ni promoví ni avalé nada de eso. Pero también digo, no voy a hacerme cargo del escarnio público que están promoviendo sin medida en Argentina. ¿De acuerdo? ¿Le contesté? El acuerdo con el FMI. Nosotros estamos trabajando para alcanzar un acuerdo. Parte de lo que gran parte de la prensa argentina hace es demonizar a Cristina, que la quieren mostrar siempre como una persona disruptiva y alocada que promueve soluciones que poco tienen que ver con lo que a la Argentina le puede convenir. Ese es un problema que tengo que resolver yo y el ministro de Economía. Y que hoy seguramente Cristina tiene opinión y seguramente la escucho, pero es una decisión mía. Nosotros estamos tratando de encontrar un acuerdo. Un acuerdo de un crédito que, como bien marcó el presidente López Obrador, fue vergonzoso. Un acuerdo que, según ha confesado el presidente del BID, que en esos días era director en el Fondo Monetario Internacional en representación de los Estados Unidos, fue dado para garantizar el triunfo de Mauricio Macri en esa elección. Allá en Argentina decimos, fue la campaña política más cara de la historia de la humanidad. Ahora esa campaña política la tenemos que pagar los argentinos. Y entonces yo quiero ser muy cuidadoso con la negociación con el Fondo Monetario Internacional, porque sé cómo ese crédito fue dado y sé cómo el poder de entonces dejó fugar miles de millones de dólares de la Argentina con negocios de sus amigos. Lo he visto, tenemos todo identificado y le vamos a contar a los fiscales a ver si alguna vez se dignan a investigar a los poderosos. Nosotros queremos encontrar un acuerdo, pero el acuerdo tiene que ser un acuerdo que le convenga a Argentina. Y tiene que ser un acuerdo que parta de esa premisa. Miren, nosotros tenemos que hacer frente a un crédito alocado que el Fondo Monetario Internacional le dio a un país con fines políticos sin ningún sentido económico. Cuando yo era candidato y me visitó la delegación del fondo que visitó la Argentina, le pedí que paren de entregarle plata a la Argentina porque todo el dinero que entraba se fugaba en manos de los amigos del presidente de turno. Ay, ¿por qué aquí? No, y eso fue un comunicado oficial que hice después de reunirme con el enviado del fondo. No voy a borrar con el codo lo que dije en aquel momento. Ahora sí, voy a tratar de encontrar un acuerdo, pero quiero que el acuerdo no le cueste a los argentinos más de lo que ya han debido soportar. Eso es lo que espero.